Vete a vivir al monte, vieja inútil. Esas fueron las últimas palabras que escuché de mi hija antes de que me cerrara la puerta en la cara. Detrás de ella quedaba la casa donde viví 40 años, el jardín que planté con mis propias manos y el eco del amor que una vez llenó esas paredes. Pero antes de continuar, comenta aquí de qué ciudad o país estás viendo esta historia. Me encanta saber de dónde me escuchan. Aprovecha y deja tu like, porque esta historia te va a atrapar hasta el final. Mi nombre es Elena Torres, tengo 70 años, y esta es la historia de cómo perdí todo lo que creía mío, y de cómo el destino, o quizá mi difunto esposo, me devolvió algo mucho más valioso. Todo comenzó el día del funeral de Julián, mi marido, 50 años juntos, medio siglo de trabajo, sacrificio y sueños compartidos. Julián fue arquitecto, de los buenos. Nunca fuimos ricos, pero su esfuerzo nos permitió tener una vida digna, una casa en Coyoacán y una pequeña cuenta de ahorros para el futuro. O al menos eso creí. Después de enterrarlo, mi hija Claudia me abrazó con lágrimas en los ojos. «Mamá, no te preocupes, yo me encargo de todo». Y le creí. Durante semanas no tuve cabeza para revisar papeles. Me dolía cada rincón de la casa. Cada taza, cada libro tenía su olor. Pero llegó el día en que un abogado tocó a la puerta. «Señora Torres», dijo con voz profesional, «vengo a leer el testamento del señor Julián Torres». Nos sentamos en la sala, Claudia a mi lado. El abogado abrió la carpeta y comenzó a leer. «Por la presente, dejo a mi hija Claudia Torres la casa familiar y la suma de $1 millón en inversiones a ser transferida a su cuenta personal». Sentí un vacío en el pecho. ¿Y yo? El abogado continuó. «A mi esposa Elena le dejo la cabaña del bosque en Valle de Bravo, junto con los terrenos adyacentes». Claudia sonrió. «Qué práctico, mamá. Siempre te gustó la naturaleza». Yo no podía hablar. La cabaña era vieja, abandonada desde hacía más de 20 años. Julián solía ir ahí los fines de semana. Decía que necesitaba tranquilidad. Nunca me explicó qué hacía realmente en ese lugar. «Debe haber un error», murmuré. «Julián nunca me habría dejado sin hogar». El abogado negó con la cabeza. «Los documentos están en regla, señora. Su esposo firmó este testamento 3 meses antes de fallecer». Claudia no perdió tiempo. Al día siguiente, llegó con 2 maleteros y empezó a sacar mis cosas. «Es lo que papá decidió, mamá. No te pongas dramática». «Claudia, esta también es mi casa. Era, ahora es mía. Mira, te haré un favor. Mandaré a alguien para que te lleve a la cabaña. Así no tendrás que preocuparte por nada». Su tono era tan frío que me dolió más que cualquier herida física. 2 días después, un chofer vino por mí. Subí al coche con una maleta y un nudo en el estómago. Claudia ni siquiera se despidió. Solo me gritó desde la puerta: «A ver si allá aprendes a vivir sin meterte en mi vida». El camino hacia Valle de Bravo fue largo. Llovía. El chofer no dijo palabra hasta que el bosque comenzó a aparecer entre la neblina. «Ahí está la cabaña, señora». Era pequeña, con techo de tejas rotas y ventanas cubiertas de polvo. Cuando entré, el olor a humedad me golpeó. No había electricidad, ni agua, ni teléfono. Solo silencio y un viejo retrato de Julián colgado en la pared. Me senté en una silla desvencijada y rompí a llorar. No por el dinero, no por la casa, sino porque me di cuenta de que mi propia hija me había echado al olvido como si fuera una carga. Esa noche encendí una vela y me quedé mirando la foto. «¿Por qué hiciste esto, Julián?», susurré. El viento sopló por la chimenea y la llama titiló, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes. Fue entonces cuando noté algo. Detrás del retrato la madera tenía una línea fina, casi invisible como una grieta. Me levanté y la toqué. Sonó hueca. Empujé con cuidado, y la pared se movió apenas 1 centímetro, revelando una especie de compartimento oculto.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía qué esperaba encontrar, pero sentí, con una certeza imposible de explicar, que mi marido no me había abandonado después de todo. Mis manos temblaban mientras apartaba el retrato. La pared de madera tenía un borde suelto, como si alguien lo hubiera cortado a propósito. Empujé con fuerza hasta que un panel se abrió con un leve chirrido. Dentro había una caja metálica cubierta por una capa gruesa de polvo. La saqué con cuidado y la puse sobre la mesa. Tenía una cerradura pequeña, pero el óxido la había vencido hacía tiempo. La forcé con un cuchillo y la tapa cedió. Dentro, envueltos en un trapo viejo, había 3 objetos: una libreta de cuero, una llave dorada y un sobre amarillento con mi nombre escrito a mano. La caligrafía era inconfundible. Era de Julián. Con el corazón encogido, abrí el sobre. Adentro había una carta, escrita con tinta azul y marcada por el paso de los años. Mi querida Elena, si estás leyendo esto es porque Claudia ya hizo lo que temía. No la culpes del todo. Ella fue criada en un mundo que valora más el dinero que la lealtad. Pero quiero que sepas algo. Lo que te dejé no es una cabaña, es una puerta. Una puerta que solo tú podrás abrir cuando llegue el momento. Dejé la carta sobre la mesa, respirando con dificultad. ¿Una puerta? ¿A qué se refería? Volví a mirar la caja. La llave dorada tenía grabado el número 17. No había más pistas. Abrí la libreta. Las primeras páginas eran notas de arquitecto, croquis, medidas, cálculos. Pero a mitad del cuaderno, un dibujo llamó mi atención. El plano de la cabaña. Y en una esquina, un símbolo de triángulo con una flecha apuntando al suelo, bajo la palabra bodega. Me levanté y busqué el punto exacto, junto a la chimenea. Quité los troncos viejos y golpeé el suelo con una barra. Sonó hueco. Apreté una tabla y con un leve clic se abrió una trampilla. Debajo, una pequeña escalera descendía a un espacio oscuro. Encendí una linterna vieja y bajé. El aire olía a tierra y humedad, pero también a algo metálico. El suelo estaba cubierto por lonas y herramientas oxidadas. En el fondo, una puerta de acero esperaba, cerrada con un candado que encajaba perfectamente con la llave dorada. Giré la llave. El candado se abrió sin resistencia. La puerta chirrió y un olor a aceite y polvo salió de la oscuridad. Dentro había una habitación subterránea, no más grande que un garaje, pero llena de cajas, carpetas y estanterías cubiertas con mantas. Sobre una mesa metálica, una máquina vieja con una etiqueta: Taller Torres, Proyecto Monteverde. El nombre me resultaba familiar. Monteverde, murmuré. Recordé que, años atrás, Julián hablaba de un proyecto secreto, algo que nunca quiso contarme porque decía que no era seguro. Pensé que eran cosas de trabajo, nada más. Encendí la linterna y comencé a leer las etiquetas de las cajas. Planos, 1998, contratos, reservado, pagos en efectivo. Abrí una carpeta al azar. Estaban llenas de documentos sellados con el logo del Gobierno Federal de México. Mi respiración se aceleró. Julián nunca había trabajado para el gobierno, o al menos eso creía yo. Seguí revisando hasta encontrar otra caja más pequeña, de madera. Dentro había fotos antiguas. Julián, más joven, de pie junto a 2 hombres trajeados frente a un enorme terreno baldío. Detrás de ellos, un cartel: Proyecto Monteverde, Desarrollo Residencial. En el reverso de una de las fotos había una frase escrita por Julián: Si alguien encuentra esto, sabrá por qué decidí esconder la verdad bajo tierra. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Había estado involucrado en algo ilegal? ¿O estaba protegiendo a alguien? Subí las escaleras con las manos temblorosas. El cielo comenzaba a oscurecer. Encendí una vela y me senté frente al fuego. La carta seguía sobre la mesa, y noté algo que no había visto antes: una segunda hoja doblada. La abrí. Elena, si alguna vez dudas de mí,
recuerda que no todo lo que brilla es herencia. A veces lo que parece ruina es refugio. Monteverde fue mi error y también mi redención. Si algún día vuelves a confiar en mí, busca a don Esteban en Valle Viejo. Él sabrá contarte lo que yo ya no pude. Cerré los ojos y respiré hondo. El nombre me sonaba. Don Esteban había sido capataz de Julián en varias obras hace décadas. Creí que había muerto. Tomé mi abrigo, la linterna y la llave dorada y salí de la cabaña. La lluvia caía fina, pero constante. El bosque olía a hojas mojadas y promesas rotas. Mientras caminaba hacia el camino principal, pensé en Julián, en la hija que me había echado y en la vida que, de pronto, parecía más misteriosa que nunca. No sabía si buscaba respuestas o perdón. Solo sabía que mi marido me había dejado una pista y que esa puerta subterránea acababa de abrir mucho más que un secreto. El amanecer trajo consigo un silencio espeso, casi reverente. La lluvia había cesado, pero el aire olía a tierra removida y a algo más, a pasado. Me preparé un café con agua hervida en la vieja estufa de leña y repasé las palabras de la carta. Busca a don Esteban en Valle Viejo. Guardé la llave dorada, la libreta y el sobre en mi bolso. Tomé un bastón y salí hacia el camino principal. El sendero era largo, pero conocía esa zona. De joven solía acompañar a Julián cuando él venía a revisar materiales. Nunca imaginé que su verdadero taller estaba bajo nuestros pies. Después de 2 horas de caminata llegué a un pequeño poblado. Casas bajas, techos de lámina y el sonido lejano de gallos y martillos. Una mujer vendía tamales en la esquina. Le pregunté por don Esteban. ¿El maestro albañil?, dijo ella. Vive allá arriba, junto a la cantera vieja. El sol comenzaba a calentar cuando encontré la casa. Una construcción sencilla, con paredes de adobe y un portón verde despintado. Golpeé con los nudillos. Pasaron unos segundos antes de que una voz cansada respondiera. ¿Quién busca a Esteban? Soy Elena Torres, la esposa de Julián. El silencio al otro lado fue largo, demasiado largo. Luego la puerta se abrió y apareció un hombre encorvado, de barba gris y mirada profunda. Pensé que nunca vendrías. ¿Sabía que lo haría? Julián me lo pidió antes de morir. Me dejó algo para ti. Me invitó a pasar. El interior era humilde, pero limpio. Sobre una mesa había un termo de café y una caja de madera. Tu esposo era un hombre bueno, comenzó Esteban, pero también un hombre atormentado. No soportaba la culpa. ¿Culpa de qué? De Monteverde. Se sentó frente a mí y encendió un cigarro. El proyecto Monteverde iba a ser un complejo de vivienda para familias desplazadas del terremoto del 85. Julián diseñó los planos y dirigió la construcción. Pero a mitad del proyecto, el dinero desapareció. Las obras se detuvieron, las familias se quedaron sin casa y él empezó a hacer preguntas. ¿Y qué descubrió? Que el dinero se había desviado a cuentas privadas. El dueño de la constructora y 2 funcionarios del gobierno usaron su firma en los contratos falsos. Cuando Julián los enfrentó, intentaron silenciarlo. Por eso construyó ese escondite, guardó las pruebas y se llevó la culpa para que nadie te tocara a ti ni a Claudia. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por eso me dejó la cabaña? Exacto. Sabía que algún día vendrían por los papeles, y solo tú podrías protegerlos. Esteban me acercó la caja. Dentro hay copias de los documentos originales. Julián quería entregarlos al fiscal, pero su salud se deterioró. Entonces me dijo, cuando Elena venga, dale esto. Ella sabrá qué hacer. Abrí la caja. Dentro había carpetas selladas, una grabadora vieja y un sobre con una nota. No confíes en quienes se dicen aliados. La verdad necesita aire, no venganza. Guardé todo con cuidado. Don Esteban, ¿por qué no me lo dijo antes? Porque yo también tenía miedo. Ellos todavía están ahí. Gente con dinero, conexiones, abogados. No se arriesgue más de lo necesario. Ya no tengo nada que perder. Sí tiene,
Tiene su nombre y el de su esposo. Me quedé en silencio. Su mirada era dura pero honesta. Sabía que tenía razón. Sin embargo, algo dentro de mí ya se había encendido. No era rabia, era determinación. Al salir de la casa, el sol golpeaba fuerte. En el camino de regreso, vi a un hombre tomando fotos con el celular a la distancia. Cuando volteé, fingió hablar por teléfono. El estómago se me encogió. Alguien estaba vigilándome. Aceleré el paso. Cuando llegué a la cabaña, el viento había cambiado. La puerta estaba entreabierta. Entré despacio. Sobre la mesa, la caja metálica que había dejado oculta estaba abierta. Los documentos seguían ahí, pero la carta de Julián y la libreta habían desaparecido. Sentí un escalofrío. ¿Quién estuvo aquí? Revisé los rincones, nada. Solo una hoja doblada, colocada cuidadosamente donde antes estaba la carta. La abrí con manos temblorosas. En letras torcidas, escritas con marcador rojo, decía: «Deje de buscar. Algunas verdades deben seguir enterradas». Me quedé helada. El bosque parecía observarme desde las ventanas, como si todo tuviera ojos. Esa noche no dormí. Encendí el fuego, preparé té y me senté a escribir todo lo que había descubierto, palabra por palabra. Si algo me pasaba, quería que quedara constancia. Recordé la voz de Julián en mi cabeza: «No busques venganza, busca verdad». Al amanecer, decidí que no podía hacerlo sola. Fui al pueblo a buscar ayuda, y ahí, frente al kiosco, vi un cartel que me heló la sangre. Se busca don Esteban Morales, sospechoso de robo y falsificación de documentos. El cartel de búsqueda temblaba entre mis manos. El rostro de don Esteban, borroso por una impresión barata, parecía mirarme con tristeza desde el papel. No podía creerlo. Apenas unas horas antes había hablado con él. Era un hombre cansado, sí, pero honesto. ¿Robo y falsificación? No. Esto olía a otra cosa, a encubrimiento. Guardé el cartel en mi bolso y caminé hacia la plaza principal. Necesitaba pensar. Pero entonces escuché una voz a mi espalda. «¿Doña Elena Torres?» Me giré. Una mujer joven de unos 30 años, con cabello recogido y una grabadora colgando del cuello, me sonreía con timidez. «Soy Clara Rivas, periodista de El Horizonte de México. He estado investigando el caso Monteverde durante meses». Mis piernas casi cedieron. ¿Cómo supo quién soy? Recibí un mensaje anónimo anoche. Decía que la viuda de Julián Torres tenía en sus manos pruebas que podrían cambiarlo todo. Tragué saliva. El mensaje venía de un número desconocido, ¿verdad? Ella asintió. «Sí, ¿era usted?» Negué con la cabeza. «Entonces alguien quiere que esto salga a la luz», dijo con firmeza, «y también quiere que lo hagamos rápido». Fuimos a una cafetería pequeña, casi vacía. Le conté todo: la herencia, la carta, el escondite, los documentos, don Esteban. Clara tomaba notas sin parar, pero me escuchaba con respeto. Cuando terminé, soltó un suspiro. «Lo que tiene, señora, es dinamita pura. Si estos contratos y grabaciones son reales, podrían destapar una red de corrupción que lleva décadas». Saqué los sobres del bolso. Ella los examinó con cuidado. Sellos del gobierno federal, firmas, transferencias a paraísos fiscales. Esto es enorme. ¿Puede ayudarnos? Sí, pero tenemos que hacerlo con cuidado. Si las autoridades locales están involucradas, ¿no podemos confiar en nadie? Me miró con seriedad. ¿Hay alguien más que sepa de esto? Pensé en Claudia, y algo dentro de mí se contrajo. Solo mi hija, respondí. Ella heredó todo, y fue la primera en recibir al abogado. ¿Y no le pareció raro que su padre cambiara el testamento justo 3 meses antes de morir? Las palabras me golpearon como un rayo. Julián había estado enfermo, pero aún lúcido. Siempre me consultaba todo. ¿Por qué ese cambio lo hizo a escondidas? Y sobre todo, ¿quién lo redactó realmente? Clara encendió su laptop.
Voy a investigar el nombre del notario que firmó los documentos. Quizás encontremos algo. Mientras ella escribía, sentí una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez desde la muerte de Julián, no estaba sola. Había alguien más dispuesto a creerme. Esa noche, regresé a la cabaña con una nueva determinación. Encendí las luces. Clara me había conseguido una batería portátil y me senté a revisar las carpetas. Entre los papeles había algo que no había notado antes. Un recibo bancario con la firma de Claudia Torres. Fecha: 2 semanas antes de la muerte de Julián. Monto: $250,000. Concepto: pago de honorarios. Proyecto Monteverde. Sentí que el aire se me escapaba. Claudia no trabajaba. ¿De dónde salía ese dinero? Y peor aún, ¿por qué estaba vinculado al proyecto que arruinó la vida de tantas familias? Tomé el teléfono satelital que Clara me había prestado y la llamé de inmediato. Clara, encontré algo, un pago a nombre de mi hija, firmado dentro de los documentos de Monteverde. Silencio. Luego, su voz bajó el tono. Doña Elena, necesito que salga de ahí. Ahora. No sabemos quién puede estar siguiéndola. Pero ya era tarde. Alguien tocó la puerta. 3 golpes secos. ¿Quién es? Nadie respondió. Me acerqué con cautela. Solo escuché una voz masculina al otro lado. Señora Torres, traemos un mensaje de su hija. Abra, por favor. El tono era demasiado educado para ser inocente. Miré por la ventana. Un coche negro estacionado frente a la cabaña. 2 hombres de traje esperaban junto a él. Respiré hondo, tomé la caja con los documentos y salí por la puerta trasera, corriendo hacia el bosque. El suelo estaba mojado, resbaladizo. Las ramas me golpeaban la cara mientras descendía hacia el río. Detrás de mí escuché pasos. Por ahí, la vieja va hacia el arroyo. Apreté los dientes y seguí corriendo hasta que mis piernas no pudieron más. Entonces vi una pequeña luz a lo lejos. Una casa. Golpeé la puerta desesperada. Clara abrió. Sabía que vendría, dijo. La estaba esperando. Cerró con llave, me dio una manta y apagó todas las luces. Los vi rondando desde hace 1 hora, murmuró. No se preocupe, aquí no la encontrarán. Me derrumbé en una silla. Las lágrimas me quemaban los ojos. No puedo creer que mi propia hija esté metida en esto. Clara la miró con compasión. A veces el dinero hace lo que ni la muerte puede, dividir el amor. Ella puso su mano sobre la mía. Pero aún puede hacer algo, señora. Puede limpiar el nombre de su esposo y recuperar su casa. La miré con determinación. Entonces empecemos. Ya no tengo miedo. Durante los días siguientes, Clara y yo vivimos casi como fugitivas. Nos quedamos en una pequeña posada en las afueras de Valle de Bravo, bajo nombres falsos. Ella usaba su laptop con conexión satelital para cruzar datos, mientras yo clasificaba las carpetas que Julián había dejado. Cada documento, cada recibo, era una pieza del rompecabezas. Y cuanto más armábamos, más claro quedaba el panorama. Claudia no era víctima, era socia. Clara descubrió que la constructora Artemisa Desarrollos, principal implicada en Monteverde, tenía una cuenta compartida con una empresa fantasma registrada a nombre de Claudia Torres de Esquivel, su apellido de casada. Tu hija movió casi $500,000 por esa cuenta, dijo Clara, mostrando la pantalla. La usaron para lavar dinero público. Me quedé en silencio largo rato. Ver el nombre de mi hija asociado a ese horror me revolvía el alma. Ella siempre quiso impresionar a su esposo, murmuré. Él venía de una familia adinerada. Quizás pensó que el dinero le daría respeto. Clara cerró la laptop y terminó vendiendo el alma de su padre. Esa noche apenas dormí. Me senté junto a la ventana, mirando la lluvia caer sobre el tejado. El rostro de Julián me venía a la mente una y otra vez. Su calma, su prudencia, su amor por la verdad. Ahora comprendía por qué había escondido todo.
Sabía que su propia hija se había dejado tentar. A la mañana siguiente, Clara tenía un plan. Vamos a exponerlos, pero no a través de mí. Si publico la historia directamente, pueden rastrearnos y destruir las pruebas. Necesitamos que alguien más hable, alguien intocable. ¿Quién? El canal estatal. Mi corazón se aceleró. ¿El noticiero del gobierno? Ellos nunca publicarían algo así. Precisamente por eso, si logramos que uno de sus periodistas más antiguos vea la verdad, no podrán enterrarla. Será demasiado visible. Pasamos 2 días preparando un expediente. Copias de los documentos, audios de las grabaciones, transferencias, fotos de los contratos firmados por Claudia y los funcionarios. Lo llamamos Archivo Monteverde. El problema era cómo entregarlos sin ser interceptadas. Clara ideó un truco. Usaría su acreditación de prensa para solicitar una entrevista de archivo en la redacción central del noticiero. Mientras tanto, yo esperaría en un café cercano, lista para escapar si algo salía mal. El día llegó. Era martes, las calles de Toluca estaban húmedas y llenas de neblina. Clara se bajó del taxi con su carpeta y me dedicó una sonrisa breve. Si no salgo en 1 hora, envíe esto. Me dio un sobre con una memoria USB. Contiene todo, y también una copia de mi investigación personal. Está cifrada, pero si me pasa algo, repártala a los medios locales. Asentí. La vi alejarse entre la bruma. Pasaron 40 minutos. Nada. 50. 1 hora. El reloj de mi pulsera marcaba las 11 cuando vi a Clara salir apresurada. Sus ojos estaban desorbitados. «Nos descubrieron», jadeó. «Alguien dentro del canal trabaja para ellos. Tienen cámaras, registros, todo. Tenemos que movernos ya». Subimos al coche y salimos rumbo a Valle de Bravo. A medio camino noté un sedán oscuro siguiéndonos. «Clara». «Lo sé, no mire atrás». Pisó el acelerador. La carretera se estrechaba y la niebla hacía imposible ver más de 10 metros. De repente, el coche negro intentó rebasarnos. «¡Agáchese!», gritó Clara. Un golpe seco. El vehículo nos empujó contra la orilla del camino. El auto derrapó, chocando contra el guardarraíl. El impacto fue brutal. Desperté minutos después con un pitido en los oídos. El parabrisas estaba roto, y Clara yacía inconsciente, con sangre en la frente. Grité su nombre, pero no respondió. El otro coche ya no estaba. Solo humo, lluvia y el olor metálico del miedo. Tomé la carpeta del asiento trasero, la metí bajo mi abrigo y salí tambaleándome. La carretera estaba vacía. Caminé durante lo que parecieron horas hasta ver luces a lo lejos. Una gasolinera. El dependiente llamó a una ambulancia. Clara fue trasladada al hospital. Yo me quedé afuera, esperando bajo el techo metálico mientras la lluvia seguía cayendo. Cuando por fin un médico salió, me temblaban las manos. «Está viva», dijo, «pero necesita descanso absoluto, una conmoción leve y algunos puntos, nada más». Lloré, por ella, por Julián, por todo, pero también por algo nuevo, una llama que ya no podía apagarse. Esa noche, mientras Clara dormía, tomé su laptop y abrí el archivo cifrado. Sabía que me odiaría por eso, pero no podía esperar más. El documento se llamaba Confidencial Caso Torres. En las primeras líneas, un nombre apareció una y otra vez: Claudia Torres de Esquivel, y junto a él, Lic Mauricio Rangel, su esposo. Reconocí ese apellido al instante. Rangel era uno de los empresarios que habían firmado los contratos falsos del proyecto Monteverde. Todo encajaba. Mi hija no solo había heredado mi casa y el dinero de su padre, había heredado también su red de mentiras. Cerré la laptop y miré por la ventana del hospital. El amanecer comenzaba a pintar el cielo de naranja. Y yo supe, sin duda alguna, que ya no se trataba solo de justicia. Era personal. 2 días después del accidente, Clara seguía en observación. Cuando por fin abrió los ojos, me encontró sentada a su lado con una taza de café. «¿Dónde estamos?» «En el hospital de Valle de Bravo.
El choque fue fuerte, pero sobrevivimos. Ella intentó incorporarse. ¿El archivo lo tienes? Sí, respondí bajando la voz. Y encontré algo más. Tu informe completo. Claudia está casada con el licenciado Rangel, ¿verdad? Su expresión se endureció. Entonces ya sabes quién mueve los hilos. Le conté todo. La herencia, los documentos, la amenaza en la cabaña y ahora la conexión entre mi hija y aquel empresario corrupto. Clara asintió lentamente. Eso explica por qué intentaron callarnos. Monteverde no fue un proyecto fallido. Fue una operación de lavado de dinero y el cambio del testamento fue parte del plan. Me quedé en silencio. Cada palabra dolía como una puñalada. Julián había confiado en su hija. Había creído que el amor familiar era un refugio y resultó ser una trampa. Clara me tomó la mano. Doña Elena, no puede cargar con esto sola. Hay una forma de acabar con ellos sin correr más peligro. ¿Cómo? Con la verdad, pero dicha frente a todos. Su plan era simple y arriesgado. La semana siguiente se celebraría en la Ciudad de México una conferencia del Ministerio de Vivienda. Estarían presentes periodistas, empresarios y funcionarios del gobierno, los mismos que habían firmado aquellos contratos. Si lográramos filtrar la información y mostrar las pruebas allí, nadie podría esconderlo. Yo hablaré, dije. Clara me miró sorprendida. ¿Estás segura? Sí, durante toda mi vida guardé silencio, por amor, por miedo, por costumbre, pero ya no. Pasamos las noches preparando la presentación. Clara grabó mi testimonio en video con cada detalle, los documentos, las fotos, las grabaciones, la carta de Julián. Su voz de fondo explicaba el contexto, los montos, los nombres. Era un rompecabezas completo, y al final del video, mis propias palabras cerraban con calma. No busco venganza. Solo quiero que el nombre de mi esposo vuelva a significar dignidad. El día de la conferencia me vestí con un traje oscuro y un broche antiguo que Julián me había regalado. Clara, todavía con una venda en la frente, me acompañó hasta la entrada. En cuanto empiece la transmisión en vivo ya no podrán detenerla, me dijo. Respiré hondo y entré. El salón era enorme, con cámaras, pantallas y decenas de asistentes. En la primera fila reconocí un rostro que me paralizó. Claudia. Vestida de blanco, impecable, sonreía mientras hablaba con dos hombres de traje. A su lado, Mauricio Rangel. Cuando nuestros ojos se cruzaron, su sonrisa se borró. «¿Qué hace aquí?», preguntó acercándose. «Vine a recuperar lo que me pertenece», respondí sin temblar. «¿El dinero? Ya es tarde, mamá». «No, Claudia, la verdad». Ella rió, con esa risa arrogante que heredó de su esposo. ¿De verdad cree que alguien le va a creer a una vieja amargada que vive en una cabaña? «Sí», dije despacio. «¿Por qué no hablo sola? Hablo con la voz de tu padre». El moderador pidió silencio. La conferencia comenzaba. Clara, desde el fondo, me hizo una seña. Todo estaba listo. Me acerqué al micrófono. El murmullo del público se apagó. «Mi nombre es Elena Torres», comencé, y mi esposo, el arquitecto Julián Torres, trabajó en el proyecto Monteverde. Quiero contarles lo que realmente ocurrió. Algunas personas intentaron interrumpirme, pero los periodistas encendieron sus cámaras. En las pantallas el video comenzó a reproducirse. Las imágenes hablaban por sí solas. Los contratos falsos, los nombres, las transferencias bancarias, la firma de Rangel. Y finalmente, la de Claudia. El murmullo se transformó en un caos de gritos y flashes. Claudia se puso de pie, pálida. «¡Detengan eso! ¡Esa grabación es ilegal!». Pero nadie la escuchaba. La multitud exigía respuestas. Rangel intentó salir, pero dos reporteros bloquearon la puerta. El ministro, visiblemente nervioso, ordenó suspender el evento. Yo me quedé quieta mirando a mi hija. Por un instante, vi en ella a la niña que una vez se escondía detrás de mis piernas cuando tenía miedo, y deseé que todo fuera distinto.
Clara se acercó y me susurró: «Ya está, no hay vuelta atrás». Las noticias se propagaron en cuestión de horas. Los titulares decían: «Viuda destapa red de corrupción en Proyecto Monteverde». Arquitecto fue incriminado por su propia hija. El país entero hablaba de ello. Y mientras los implicados enfrentaban las primeras citaciones judiciales, yo regresé a la cabaña, exhausta, pero en paz. El bosque, por primera vez, me pareció menos solitario. Esa noche encendí el fuego y abrí la libreta de Julián, la que había recuperado de manos de Clara tras el evento. En la última página, escrita con su letra firme, leí: «Elena, cuando todo termine, vuelve a mirar las raíces de la casa. Allí donde plantamos el roble, encontrarás mi verdadero legado». Me quedé observando la ventana. Afuera, bajo la luz de la luna, el viejo roble se balanceaba suavemente. Y supe que aún quedaba una última verdad por descubrir. El amanecer siguiente a la conferencia fue silencioso, casi solemne. Ni los pájaros se atrevían a romper aquella calma extraña. En la radio, cada estación hablaba del mismo tema. La viuda del arquitecto Torres desenmascara red de corrupción. Yo no había dormido. El fuego aún ardía débil en la chimenea cuando tomé una pala y salí al jardín. La tierra bajo el roble estaba húmeda por el rocío. «Las raíces de la casa», había escrito Julián. No podía imaginar qué había querido decir. Cavé durante horas. El sol se filtraba entre las ramas y el olor a tierra mojada me traía recuerdos antiguos. El día en que plantamos aquel árbol, el cumpleaños número 30 de Claudia, los domingos en familia. Todo eso parecía pertenecer a otra vida. Cuando la pala golpeó algo sólido, mi corazón dio un salto. Era una caja, más grande que la anterior, envuelta en plástico grueso. La saqué con esfuerzo y la abrí. Dentro, cuidadosamente apilados, había carpetas notariales, títulos de propiedad y una carta doblada en 4. La carta decía: «Mi Elena, si has llegado hasta aquí, significa que lograste lo que yo no pude, sacar la verdad a la luz. Pero hay algo más que debía dejarte. En los años en que trabajé en Monteverde, compré con mis ahorros varios terrenos fuera de ese proyecto. Los registré a tu nombre sin decírtelo, para que nadie pudiera tocarlos. No valen tanto como los millones que Claudia recibió, pero son tuyos, limpios y legales. Nadie puede quitártelos. Este era mi verdadero legado, tu independencia». Me llevé la mano a la boca. Las lágrimas me nublaron la vista. Por años creí que Julián me había dejado una cabaña por desdén o castigo, cuando en realidad me había dejado libertad. Seguí leyendo. «No guardes rencor a nuestra hija. Ella perdió el rumbo, pero no la esperanza. Cuando vea lo que hizo, entenderá que el dinero sin honor solo deja vacío». Guardé la carta contra mi pecho. Por primera vez en meses, respiré sin miedo. Días después, la policía detuvo a Mauricio Rangel. Las cámaras mostraban su rostro demacrado mientras los agentes lo escoltaban a un vehículo blindado. Claudia no fue arrestada, pero sí llamada a declarar. Su rostro apareció en las noticias, pálido, sin maquillaje, sin esa soberbia que la había hecho irreconocible. Una tarde, mientras preparaba té, escuché el crujido de la puerta. Al girarme la vi. Claudia, de pie en el umbral, con un abrigo, empapado y los ojos rojos. «¿Puedo pasar?», preguntó casi en un susurro. Asentí sin decir palabra. Se acercó al fuego temblando. «Vi todo», dijo. «Los noticieros, los contratos, las grabaciones y a papá». Su voz se quebró. «Fui una tonta, mamá. Creí que el dinero me daría respeto. Creí que él había muerto sin entenderme, pero ahora veo que lo destruí todo». No supe qué responder. Parte de mí quería abrazarla, otra parte quería gritar. «Tu padre te amaba más de lo que imaginas», dije finalmente, «y te habría perdonado». Claudia se arrodilló y comenzó a llorar.
Tú puedes hacerlo. La miré largo rato. Puedo intentarlo, pero el perdón no borra lo que hiciste. Tendrás que demostrarlo con tus actos. Ella asintió, limpiándose el rostro. Quiero hacerlo bien, mamá. Quiero ayudarte a reconstruir esta casa. Pasamos los días siguientes reparando el techo, limpiando el taller subterráneo, restaurando muebles viejos. No era solo trabajo físico, era una reconstrucción simbólica. Cada clavo, cada tabla colocada, era una forma de recomponer algo más profundo, la familia. Una tarde, mientras revisábamos las carpetas que Julián había dejado, encontramos un documento especial, una carta de donación firmada años atrás. El destinatario era yo, pero el beneficiario, una fundación sin nombre. En la descripción solo decía, Centro Educativo Monteverde, para los hijos de las familias afectadas. Claudia la leyó en silencio. Papá seguía ayudándolos, incluso después del escándalo. Sí, respondí, y ahora nosotros también lo haremos. Ese mismo día contactamos a Clara. Su artículo final estaba listo y quiso incluir el renacimiento del proyecto como cierre. Lo tituló De la corrupción al renacer, el legado oculto del arquitecto Torres. La noticia se volvió viral. Miles de personas comenzaron a donar. La vieja cabaña se transformó en un símbolo de esperanza. Las familias que alguna vez fueron víctimas de Monteverde regresarían, esta vez como parte de algo nuevo, justo y transparente. Elena Torres, la vieja inútil, la mujer olvidada, se había convertido en la voz de la justicia silenciosa. Esa noche, el viento soplaba suave entre los árboles. Encendí una vela junto a la foto de Julián y murmuré: «Lo logramos, amor. La verdad floreció, justo donde la enterraron». Han pasado 6 meses desde aquel día. El invierno se fue dejando el bosque cubierto de hojas doradas, y la vieja cabaña, la misma donde una vez lloré mi desgracia, ahora vibra con risas, voces y olor a pan recién hecho. Ya no es solo mi hogar. Es el corazón del nuevo Centro Educativo Monteverde, construido sobre los cimientos del taller donde Julián guardó sus secretos. Cada mañana, los niños del pueblo llegan con mochilas y uniformes donados por voluntarios. Sus risas llenan los pasillos donde antes solo se oían ecos. Claudia coordina las actividades. La veo sencilla, con el cabello recogido y sin maquillaje, explicando matemáticas bajo la sombra del roble. Esa imagen vale más que cualquier fortuna. Clara también sigue viniendo. Su reportaje fue galardonado con un premio nacional, pero siempre dice que la verdadera recompensa fue ver la justicia con rostro humano. A veces nos reímos de cómo empezó todo. 2 mujeres solas, escondidas en una cabaña húmeda, enfrentando a gigantes. Ahora, esa cabaña es un faro. El caso Monteverde cambió más de lo que imaginé. Las autoridades abrieron nuevas investigaciones. Rangel fue condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero y falsificación de contratos. Algunos funcionarios renunciaron. Otros simplemente desaparecieron del mapa. Y aunque Claudia no fue encarcelada, tuvo que devolver la herencia. La casa de Coyoacán volvió a mi nombre por orden judicial. A veces regreso allí. El jardín sigue igual, aunque más silencioso. No me duele verlo. De hecho, me gusta pensar que Julián aún camina por esos corredores, orgulloso. La foto que antes colgaba sobre la chimenea ahora cuelga en el salón del centro, junto a una placa que dice: «A Julián Torres, quien escondió la verdad bajo tierra para que floreciera en justicia». Una tarde, mientras barría la entrada, Claudia se acercó con una caja entre las manos. «Esto estaba en el ático», dijo. «Es de papá». Dentro había cintas de video, planos y una pequeña grabadora. La encendimos. La voz de Julián llenó la habitación, firme y tranquila. «Si estás escuchando esto, Elena, significa que sobreviviste a mis errores. No tuve el valor de enfrentar el sistema, pero confío en que tú sí lo harías. La verdad no se hereda, se conquista».
Gracias por hacerlo en mi nombre. Claudia rompió a llorar. Yo la abracé, esta vez sin resentimiento. En su llanto reconocí a la niña que alguna vez confió en mí para todo. Y entendí que el perdón no es un acto único, sino un trabajo diario. Esa noche, encendí el viejo Impala que había restaurado con ayuda de los vecinos. El mismo modelo que Julián amaba, símbolo de otro tiempo. Conduje hasta el mirador del valle. El viento soplaba con fuerza, pero no con tristeza. Miré hacia las luces del pueblo, que ahora brillaban más que nunca. Dejé el coche encendido y bajé con una linterna. Frente al roble coloqué una pequeña placa metálica que Clara había mandado hacer. Decía: aquí comenzó el silencio, aquí floreció la verdad. Me quedé mirando el horizonte. El aire olía a madera y esperanza. Por primera vez en muchos años sentí paz. A lo lejos escuché pasos. Era Claudia con un termo de café en las manos. «Hace frío, mamá», dijo sonriendo. «¿Volvemos?» En un momento respondí: «Solo quiero mirar el amanecer». Nos quedamos juntas en silencio, viendo cómo el sol emergía entre las montañas. Los rayos dorados iluminaban el roble, el taller, el valle entero. Y comprendí que Julián había estado en lo cierto. La cabaña no era un castigo, era una semilla, y ahora, por fin, había florecido.